Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi madre fue Uber durante 5 años. En una ocasión, en la madrugada, mi mamá llevaba a un hombre bastante borracho en los asientos de atrás. Este señor era muy violento al hablar con ella. Se veía que era machista y misógino. Parecía como si la quisiera golpear, porque le daba coraje que las mujeres no deberían creer que pueden hacer el trabajo de un hombre, que ellas deberían de estar sirviendo en la cocina. Eso le iba diciendo a mi mamá en el camino. Y muchas cosas más le decía a mi madre mientras ella manejaba. Pero ella todo el tiempo estuvo rezando, pidiéndole ayuda a la Virgen María. Y en un arranque de imprudencia de este sujeto, dijo que se iba a sentar en la parte de enfrente, es decir, en el copiloto, para seguirle diciendo sus verdades a mi mamá. Y exigió que la persona que se encontraba sentada en el asiento del copiloto se quitara. Lo dijo usando muchas groserías. Y viendo que mi mamá no le hacía caso, preguntó gritándole: ¿quién fregados está sentado en ese lugar que no se quita? Y mi mamá respondió con voz muy fuerte: es la Virgen María y te callas, y aquí te bajas. Dice mi mamá que al hombre se le bajó de inmediato la borrachera. Todo lo fierita que estaba también se le bajó. Salió del carro y se arrodilló diciendo unas cosas, pero para entonces mi mamá ya se estaba alejando. Y lo último que vio por el retrovisor del carro era que este tipejo, que durante 40 minutos la estuvo amenazando, estaba arrodillado en la banqueta pidiendo perdón. Mi mamá como Uber le pasaron muchas cosas, pero Dios siempre nos ha cuidado. Y es tan común la presencia de los ángeles y espíritus, entre otras cosas, que ya estamos en un punto en que convivimos con ellos. Y la otra dimensión también es parte de nuestras vidas. Esto nos ayuda a ser mejores personas y a protegernos de esos seres que nos quieren hacer daño. Yo he sido taxista por muchos años y me han pasado muchas situaciones muy extrañas. Una de las que más se me quedó grabada es que iba por la avenida Periférico. Iba a recoger a unas personas que vi que estaban pidiendo un taxi en la orilla de la avenida. Me empecé a orillar para acercarme a ellos y me detuve poniendo las intermitentes como siempre lo hago. Pero me di cuenta que no abrían la puerta. Comenzaron a asomarse por los cristales. Los cristales de mi taxi son totalmente polarizados, del polarizado más oscuro que hay. Y recuerdo que pensé que a lo mejor no se daban cuenta que estaba yo diciéndoles que abrieran la puerta. Les bajé el vidrio y les dije que por qué no se subían, que el taxi estaba libre. Y la señora se acercó y me dijo que ellos pensaban que estaba ocupado porque veían a una señora atrás sentada con un velo cubriéndole la cara. Yo la verdad me saqué de onda porque en primera el polarizado del taxi hace casi imposible ver quiénes van adentro. Y en ese momento volteé para atrás y vi que no había nadie. Yo les dije que no había nadie, que se podían subir al taxi. Pero la verdad, a esas dos personas las vi muy atemorizadas y no quisieron tomar el taxi. Fue una experiencia muy extraña porque en otra ocasión también un compañero me comentó que a quién llevaba en la parte de atrás. Yo ya había dejado estacionado mi taxi y lo había dejado preparado y lavado para empezar a trabajar al día siguiente. Y lo dejé estacionado ahí, en donde están los demás de mis compañeros. Y uno me dijo que por qué no se bajaba la persona que iba atrás de mi taxi, que por qué se había quedado alguien ahí. Entonces él y yo nos acercamos
y no había nadie, pero él me juraba que había visto sentada a una señora en la parte trasera de mi taxi. Eran casi la 1 de la mañana cuando sucedió esto. Entonces yo sé que a lo mejor hay alguna presencia o alguna entidad que me ha llegado a acompañar en mis viajes. Yo soy estudiante universitario, pero siempre en las vacaciones de verano me gusta trabajar temporalmente en algunos lugares para poder ayudarme con los gastos y poder ahorrar un poco. Estuve trabajando en un restaurante en ese verano y recuerdo que esa noche salí como a las 2:30 de la madrugada. Casi siempre me iba caminando a mi casa porque no está tan retirado, pero en esa ocasión pedí un taxi. Llegó por mí el taxista y recuerdo que íbamos platicando. Yo vivo en una pequeña privada. Son como unas 10 casas, pero entre todos los vecinos decidimos hacer un portón en el que nos tenemos que bajar para abrirlo y poder acceder si vas con carro. No tenemos caseta de vigilancia. Recuerdo que esa noche llegamos y le dije al taxista que se estacionara enfrente, en un pequeño parque que hay ahí. Entonces estaba yo sacando el dinero para pagarle al taxista cuando escuchamos voces de niños pequeños como si fueran de kinder. Él y yo volteamos instantáneamente hacia el parque y vimos a 5 pequeños jugando. Eran casi las 3 de la mañana en ese momento. Estaban en el parque, pero el taxista volteó a verme y me dijo: joven, ¿ve usted lo mismo que yo estoy viendo? Y yo le dije que sí. Se veían figuras fantasmales, como si fueran transparentes, translúcidas. Tenían una especie de iluminación y cuando se movía era como si esa luz se arrastrara con ellos. Estaban en el área de juegos, estaban tan entretenidos. Yo sentí que se me paralizaba el corazón. Entonces el taxista me dijo que se iba a retirar porque sentía mucho miedo. Le pagué rápidamente y yo me bajé corriendo y abrí el portón y vi que el taxista aceleró casi rayando las llantas. Yo sé que se asustó bastante, igual yo. Nunca en mi vida había visto un fantasma. Nunca había visto algo tan extraño. Realmente siento que no fue tanto el miedo que me dio. A lo mejor me puse nervioso porque nunca había presenciado algo así. Eran 5 pequeños jugando en ese parque, o el espíritu de ellos. Yo fui taxista en Guadalajara y en algún momento del año 2018 iba conduciendo como a las 3 de la mañana por la avenida Independencia. Recuerdo que al llegar a la altura del Parque Agua Azul y la Biblioteca Pública de Jalisco, justo afuera de esta, vi a lo lejos una persona de pie a punto de cruzar la avenida hacia el parque. Conforme me fui acercando, observé que no se movía y que además tenía puesto un hábito tipo franciscano, con el capuchón puesto sobre la cabeza y los brazos entrelazados dentro de las mangas de la vestimenta. Cuando estuve a pocos metros, vi que iba descalzo y por la oscuridad de la sombra de todos los árboles solo vi unas piernas muy delgadas, sus músculos casi pegados al hueso, y al pasar a un lado no pude ver su cara dentro del capuchón. No se movió ni un centímetro. En algún momento pensé que a lo mejor era un vagabundo, pero me pregunté qué onda con el ropaje religioso que estaba casi impecable de limpio. Me fui alejando y me di cuenta que no atravesó la avenida. Para no quedarme con la duda,
Di la vuelta a la manzana, que aunque había un tramo que era en sentido contrario, aún así lo recorrí para regresar al lugar de encuentro lo más rápido posible. No tardé más de 2 minutos en llegar, y no había nadie por ningún lado. El parque está cerrado de noche, y la biblioteca con mayor razón. He vuelto a pasar infinidad de veces por ese lugar, y nunca más lo he vuelto a ver. Déjenme decirles que toda esa zona que está cerca del centro de Guadalajara abundaron cantidad de templos católicos con edificios de siglos de su construcción.